Muy buenas, ¿qué tal? Seguimos por Madrid y en este caso con Susana Macías. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí los dos aguantando el calorcito, pero bien, ¿no? Menos mal que tenemos aire acondicionado y que estamos Sí, a sombra. sí. Sí, es verdad que yo pensaba que en Sevilla hacía mucho calor, pero Madrid tampoco se queda atrás, No, ¿eh? Madrid, el clima es muy extremo, en verano Sí, y en invierno. ya ves, ya ves. Bueno, pues tenía mucha ilusión de entrevistarte, Susana. Te conozco de Muchas nunca gracias. personalmente, pero sé que has ido varias veces a mi iglesia para contarnos Sí. el proyecto o el ministerio que el Señor te ha dado que se llama AES Vida. Cuéntanos un poquito qué es AES Vida. Bueno, AES Vida son las siglas de Árbol de Esperanza de Vida. Y estamos enfocados especialmente en la defensa de la vida y todo lo que tiene que ver con apoyar la maternidad, apoyar también incluso a las madres que han abortado, porque existe el síndrome post-aborto, y hacemos una labor de sensibilización y concienciación, hablando acerca de estos temas, trayendo la verdad sobre estas cuestiones, ya sea lo que dice la ciencia, lo que dice el derecho, lo que dice la sociología y especialmente lo que dice Dios en cuanto a la vida. Y así fue como comenzamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Yo no me imaginé, yo pensé que esto sería suficiente, pero mi sorpresa fue que cuando comenzamos a hablar de estos temas, ya sea por medios de comunicación, en las plazas, en las iglesias, empezaron a venirnos casos de mujeres, ya sea más mayores o jovencitas, que estaban embarazadas, la mayoría dentro de nuestro contexto cristiano, y que se estaban planteando el aborto. Wow. Dentro de la iglesia. Sí, hay muchos casos, pero no solo de jóvenes. A veces nos hemos encontrado matrimonios con hijos y que dicen no podemos tener otro y estamos pensando en abortar, y antes de esa decisión queremos hablar contigo. Y a su vez empezaron a venirnos mujeres que habían abortado, que tenían una historia o varias historias de aborto y que desde ese momento o un tiempo después algo hizo que se dieran cuenta que su vida se paralizó o su vida entró en una situación incomprensible para ellas, pero que no podían ya vivir con esa carga. Y sin conocer que eso existía, yo soy psicóloga, estudié aquí en Madrid, en la Complutense, jamás me hablaron del síndrome posaborto. De hecho, sí que estaba en los manuales de psiquiatría que nosotros utilizamos, lo que llamamos DSM, pero a partir del tercero, ahora vamos por el quinto, creo, DSM-5, pues desapareció de los manuales de psiquiatría, como si no existiera. Y yo me vine a enterar en la práctica, pero en la práctica encontrándome con mujeres que me decían: Susana, por favor, ayúdame, que desde que aborté no sé qué me pasa. Y ahí, poquito a poco, empecé a descubrir este mundo tan oscuro que es el síndrome posaborto, que como no aparece en los manuales de psiquiatría, no se considera que es un síndrome y que se necesita ayuda en esta área. Y el Señor movió mi vida, primero para formarme, para pues descubrirlo, Claro, investigar. no tenías herramientas en ese momento porque no te lo habían enseñado en la universidad. Y por supuesto que sí que descubrí en ese tiempo que ya había personas que trabajaban en esta área, sobre todo en Estados Unidos, y que había estudios ya acerca de este tema. Y comencé a hacer retiros de fines de semana, y alrededor de 200 mujeres ya hemos trabajado con ellas en nuestros retiros, completamente restauradas. Gloria a Dios. Ha sido un milagro de Dios con cada una de ellas. Tengo muchísimos testimonios que pueden encontrarlo en nuestras redes sociales y que marcan un antes y un después en la vida de ellas. Y bueno, también a consecuencia de eso,
me llamaban psicólogas no cristianas, Wow, porque pues en las redes sociales habían descubierto que yo trabajaba esta área y tal, y escuchando los testimonios, que por cierto tenemos un programa fantástico de buenas noticias que se titula La factura del aborto, que a cualquiera que tenga interés en este tema, de verdad yo lo recomiendo, de Buenas Noticias TV. Y entonces me llamaban preguntando, ¿tú eres psicóloga? ¿Trabajas el síndrome posaborto? Digo, sí, y veo que tienes mucho resultado. Y me contaban, recuerdo una especialmente de Zaragoza, dice, y yo también a veces ayudo a mujeres que me vienen pidiendo solución o terapia para el síndrome posaborto, y yo empiezo a trabajar con ellas, me decía esta psicóloga, pero hay un punto en que me quedo, que no puedo avanzar, es como que se enquistan en un momento de la terapia y no avanzamos. Dice, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo consigues tú esos testimonios que yo veo, no? Y ahí tuve la oportunidad de hablar de Jesucristo. Qué bueno. Y pude comentarle y decirle que el aborto es un delito de sangre. El aborto no se puede trabajar desde mi punto de vista, yo le dije, y en base a mis resultados, a la experiencia que yo tenía, no se puede trabajar si tú no involucras a Dios, que es el autor de la vida, el único que puede decidir quién vive y quién no vive, ¿no? Y para nosotros, yo la decía, esa es una parte fundamental, sine qua non, para poder avanzar. De hecho, siempre en nuestros retiros comenzamos con el perdón de Dios. Cuando la mujer entiende, se arrepiente y pide perdón al Señor y entiende que Jesucristo en la cruz llevó ese pecado, es como que ya el avión despega. Ese es el comienzo de nuestros retiros, y luego tenemos otras áreas que hay que trabajar, porque una de las cosas más difíciles, y muchas veces eso lo encontramos, porque muchas son creyentes, ya han conocido a Jesucristo, o la mayoría vienen con esas experiencias del pasado, antes de Cristo, y esa parte es muy fácil, porque han escuchado el Evangelio, la salvación, pero lo más difícil es el siguiente paso que damos, y es perdonarse a sí mismas. Y eso tiene que ver con un trato del alma. Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo, y a veces como creyentes no nos damos cuenta y pensamos que bueno, todo es espiritual, y es verdad que todo es espiritual, es que hasta este árbol es espiritual porque Dios lo ha creado, ¿no? Pero sí que Dios nos ha hecho 3 áreas, somos un solo ser, somos un espíritu, pero Dios aquí en la tierra nos ha puesto un alma, ¿no? Tenemos un alma, y además para podernos mover en este mundo natural nos ha dado un instrumento que es nuestro cuerpo. Y esa ha sido una decisión de Dios y a la vez un regalo del cielo. Y son 3 áreas de nuestra vida que tienen, entre comillas, sus propias leyes. Entonces, hay cosas del espíritu que tienen que ser tratadas espiritualmente, es decir, tengo que entregar mi vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a mi vida, nazco de nuevo y soy una nueva creación en Cristo Jesús, pero sigo viviendo aquí en la tierra y sigo teniendo un alma. Entonces, el alma tiene sus propias leyes, por decirlo de alguna manera. Y ahí nos encontramos estas mujeres que abortan, el alma se ve, es como un cristal roto en 1000 pedazos. Y por eso nos encontramos en muchas iglesias, y voy a cerrarnos a nuestro mundo cristiano, ¿no? Nos encontramos, y yo lo digo a muchos pastores, una mujer que por años no sale de una depresión y está en consejería, ayunamos, oramos, usamos todo lo que sabemos en la palabra de Dios para ayudarla, pero resulta que no sale. Y yo les aconsejo a los pastores muchas veces, con mucho cuidado y con mucho tacto, pregunta si hay una historia de aborto en su vida. Porque muchas veces es la raíz. Claro. Pensemos que el síndrome posaborto es un estrés postraumático, pero va más allá, porque es un delito de sangre. Y la Biblia dice, esto es uno de los grandes misterios que encontramos en la Biblia, que la sangre está clamando por justicia. Está escrito.
Y eso no tiene muchas interpretaciones. Sí que no podemos entender cómo funciona, pero está escrito. Luego hay otro misterio relacionado con este tema, que es que la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos escogió. Significa que antes de haber creado todo esto, ya en Dios fuimos creados. Después llegó un momento en la historia de la humanidad que Dios dijo, ahora tú vas a nacer en el cuerpo de esta mamá y voy a utilizar eso es. Ese es otro gran misterio. Por eso no es de extrañar que una mujer que aborta tenga estas consecuencias tan terribles que, Josué, yo no lo veo en otros traumas. Fíjate que yo he tratado con mujeres que han sido abusadas, violadas, mujeres que han sido maltratadas, ojo, también hombres que han sido maltratados, ¿vale? Tenemos que pensar que también existen, ¿no? Pero bueno, centrándonos más en la mujer. Pero lo que yo veo de consecuencias psicológicas, no ya te digo espirituales, vamos a centrarnos en el alma, psicológicas en la mujer que aborta, no lo veo en otros traumas. Y yo no tengo duda, vamos, no sé, a ver, no lo sé todo, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que está muy relacionado con que Dios nos ha creado desde antes de la fundación del mundo. La sangre está clamando por justicia y hay algo dentro de nosotros que nos vincula con lo espiritual de una manera tan tremenda que no lo veo en otras áreas, como puedan ser otros traumas, pero también hay otros traumas como ver un asesinato o un accidente, o que eso también es estrés postraumático que tiene sus leyes y sus pasos para poder ser restaurada la persona. Dentro del síndrome posaborto encontramos muchos paralelismos a estos traumas y se funciona muy parecido para ser restaurados, pero además le añadimos lo que te estoy diciendo, ¿no? Que es una vida humana y además es una vida humana que se está gestando dentro de tu ser, que cuando la mamá se queda embarazada, todo su ser se transforma, se convierte ella es secundaria y todas las hormonas se dirigen a proteger al bebé, con lo cual se rompen leyes de la propia naturaleza y diseño de Dios en la mujer. Recordemos que cada mes a una mujer, a una jovencita, su cuerpo le está recordando, podías haberte quedado embarazada, cada mes, ¿no? O sea que el diseño de Dios para la mujer, a ver, cualquier mujer que no tenga hijos o que incluso no esté casada, es tan mujer como cualquier mamá, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que el diseño intrínseco de la mujer es la posibilidad de tener hijos. Cuando una mujer decide abortar, se rompen todas las leyes habidas y por haber, espirituales, naturales, del propio cuerpo y, como digo, también mentales, ¿no? Así que bueno. Genial. ¿Qué podríamos hacer desde la iglesia o como cristianos para apoyar esta causa o este ministerio que estás llevando? Bueno, Es Vida necesita ayuda de todos los aspectos, pues financiera, sobre todo financiera, porque tengo un equipo fantástico. Y luego de oración. Estamos, para todos los que crean en el mundo espiritual, estamos en una lucha contra la muerte. Y esto lo vemos en muchos aspectos de la sociedad. Nosotros cuando salimos a las calles vemos ese enfrentamiento con ese extremismo, ese feminismo extremo y lo vemos con agresiones. Yo tengo que tener mucho cuidado. Quien me llama, teléfonos que son anónimos, yo tengo que tener cuidado. Es delito de cárcel para los que intentamos salvar bebés, ¿no? Explica eso, ¿cómo que es delito de cárcel? Sí, si yo voy a una clínica, cerca de una clínica de aborto, y me acerco a mujeres que van a entrar o que salen, y pues las
propias clínicas cometes me un pueden delito. denunciar. Wow. Claro. O me pongo como muchos católicos hacen, a rezar cerca de las clínicas. Entonces, bueno, pues digamos que los Provida que hacemos en nuestro argot rescate de bebés, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, necesitamos oración, porque nos estamos enfrentando a poderes de la oscuridad. Para el que crea que hay un mundo espiritual que todavía nos afecta, son poderes de la oscuridad que digamos, les encanta la sangre de seres inocentes, ¿no? Y eso, sobre todo, apoyo financiero y apoyo en oración. Y luego también otra cosa muy importante es que nosotros damos talleres a iglesias, conferencias, trabajamos mucho con jóvenes haciendo talleres para educarles en materia de vida. Y esta es una de las cosas que considero de las más importantes ahora en AES Vida, porque realmente en nuestras iglesias, nuestros jóvenes que están expuestos a toda esta información, pensemos que en España el aborto está permitido. Desde hasta la 14 semana cualquier mujer puede abortar sin ningún requerimiento de ningún tipo. O sea que está permitido el aborto. Nuestras leyes así lo dicen. Y las leyes tienen carácter pedagógico, sin que nos demos cuenta. Claro. Es decir, una ley que, vale, se puede abortar. Cualquier persona dice, vale, si la ley lo permite, significa que se puede. Que es bueno. Estamos aprendiendo con esas leyes, dándole el ok, ¿no? Y a eso estamos expuestos, nuestros jóvenes especialmente, también la situación de las relaciones sexuales, desde muy jovencitos ya hay una promiscuidad y una situación, y además los jóvenes apenas utilizan métodos anticonceptivos y resulta que están utilizando los métodos abortivos como anticonceptivos. Entonces todo eso está en el ambiente, todo eso está en las series de televisión, en nuestras plataformas, la música, en todos lados. En todos los aspectos, en toda nuestra cultura está el aborto, la promiscuidad, y bueno, es mi cuerpo, yo decido lo que quiero, ¿no? Y eso, obviamente, influye a nuestros jóvenes. Y por eso nosotros hacemos estos talleres, cualquier iglesia, en cualquier lugar de España, en cualquier lugar de donde sea, donde nos puedan escuchar, estamos preparados para ello. ¿Sientes que la iglesia está preparada para esto? No. Yo creo que es una de las cosas que se necesita poner un poquito más de interés. Yo no quiero juzgar en ningún momento porque hay tantas áreas en la sociedad que la iglesia tiene que intervenir. Esta es una más. Para mí, que Dios me ha llamado a esto, es súper importante, ¿no? Claro. Y por eso el Señor pone pasión en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro llamado. Por eso tampoco puedo juzgar, pero sí que creo que sobre todo, aunque te he contado que hay matrimonios, que tienen hijos, que se ven expuestos a este riesgo dentro del mundo cristiano, pero especialmente la juventud. La juventud necesita ayuda en esta área. Y yo lo he visto, he dado talleres para jóvenes en iglesias, y fíjate tú, yo me he encontrado hasta preguntas de, bueno, pero ¿cuándo realmente el espíritu entra en el vientre, en el bebé que está gestándose en el vientre de la mamá? O sea, preguntas que ya tú ves, se ha sembrado en esta persona semillas que no son verdaderas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es bastante común encontrárnoslo. Y luego el típico argumento dentro de nuestras iglesias, de nuestros jóvenes, de, bueno, pero pobrecita, ¿cómo va a destruir su vida por un ser humano que ni siquiera estamos seguros de que sea un ser humano? Entonces, se necesita educación en materia de vida, por supuesto. Esa es una prioridad en esta área, en otras también. Pero a mí la que me ha tocado es esta, y creo que es muy importante, muy importante.
Estabas comentando antes, ¿no? De algunas veces que has encontrado como ese enfrentamiento con la sociedad y demás en contra Sí. de tu ministerio. ¿Cuáles piensas que son las razones? ¿Son económicas? ¿Son espirituales? Obviamente son espirituales, ¿no? Pero en diferentes áreas, ¿cuáles han sido esas razones? A ver, yo creo, a ver, te voy a contarte lo que... Lo que has vivido. Sí, lo que veo. Hay dos reinos, es evidente. Uno es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el reino de Dios ya está aquí. Cuando Él vino ya trajo su reino, pero también está el otro reino. Yeah. Es el reino de la oscuridad, el reino donde se mueven el resto de cosas que no tienen que ver con el Señor. Cuando llegó el Evangelio pues aquí a nuestro mundo, cuando Jesucristo dio su vida, comenzó la iglesia, resucitó, comenzó la iglesia, el Evangelio empezó a penetrar en la cultura. Yo hace no demasiado tiempo estuve en Grecia, pude visitar el Partenón con un grupo de cristianos y también estuvimos en Corinto. Fue muy, muy interesante. Yo ahí entendí muchas cosas de las que cartas, hoy, ¿no?, están ocurriendo y le puse un poquito de contexto a mi historia, a mi historia de Aesvida, ¿no? Okay. El por qué Dios me ha llamado, el por qué. Y fue muy interesante porque el guía, tuvimos un guía cristiano y un historiador, un tipo tipo brillante. Bueno. En Corinto, estuvimos visitando Corinto y nos habló acerca del templo de Afrodita, que estaba en Corinto, en la Acrópolis de Corinto, siempre esos templos de adoración a los dioses y que también eran centros de gobierno, estaban en los lugares más altos y estaban vinculados a la prostitución, a la adoración, a sacrificios, ¿vale? Esa era la cultura grecorromana, ¿vale? Y esa fue lo que se encontró el apóstol Pablo. El 80%, el 90% de esas culturas eran esclavistas. El 80% de la población eran esclavos. Y el Evangelio empezó a penetrar y se empezó a conquistar las ciudades. No con armas, no con espada, sino que el Evangelio, a través del Espíritu Santo, empezó a cambiar la cultura. Empezaron a desaparecer esos templos, la prostitución empezó a desaparecer de esa manera, los sacrificios humanos, todo eso, el Evangelio trajo un cambio a Europa, al mundo conocido, ¿vale? Luego eso se extendió a Latinoamérica, Estados Unidos, África, en fin, lo que hoy sabemos, ¿no? Pero en el último tiempo estamos perdiendo, en cierto modo, ¿vale? La iglesia sigue viva, nunca va a morir y Cristo sigue salvando vidas, ¿no? Pero algo está pasando en la cultura. Y la iglesia, yo considero que la iglesia tiene que nuevamente reconquistar muchas áreas que ya el apóstol Pablo con los apóstoles y discípulos conquistaron. Entonces, por eso yo hoy me encuentro tanto rechazo, tanta presión. Es algo espiritual, es algo que ya ha impregnado la cultura y que nosotros nuevamente, con el poder del Evangelio, tenemos que reconquistar. Hace no demasiado me invitaron a dar una conferencia con un ministerio que se llama Parlamento y Fe. Y bueno, he estado en varios países con ellos, pero este fue en España. Y hablé de una cosa que tiene que ver con esto que estamos diciendo. En este mundo occidental nos dicen que las democracias han venido de la cultura grecorromana. Y no es así. No es así. El nombre puede que sí, que venga de Grecia, ¿no? Pero las democracias que hemos conocido hasta ahora tienen que ver con nuestro trasfondo judeo-cristiano. Tiene que ver con ese evangelio que fue entrando de ciudad en ciudad, conquistando los corazones de la gente y conquistando los corazones de la gente, empezó a cambiar la cultura.
Y nos hemos dejado engañar. Ya. ¿Cómo puede ser que una cultura con el 80 y 90% de esclavos lo podamos llamar el origen de nuestra democracia? Fue el Evangelio el que hizo ese cambio. Y yo no tengo ninguna duda que volverá a ser el Evangelio antes de que nuestro Señor venga, que posiblemente sea pronto, pero antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, tiene que haber un cambio cultural, aunque dure poco, pero va a haber un cambio cultural. Y eso lo va a tener que llevar a cabo la Iglesia, en todas las áreas, en todas las áreas. En el campo mío que yo trabajo, en el campo del respeto a la vida, de la santidad de la vida, el pensar que cualquier ser humano que se está gestando en el vientre de su madre es santo. ¿Por qué? Porque es eterno, o sea, porque Dios ya antes de la fundación del mundo ya creó a ese ser y va a seguir viviendo, ya sea que la mamá decida tener un hijo vivo o un hijo muerto, pero ese hijo, ese niño, ese ser humano es eterno. ¿La Iglesia ha pecado de indiferencia ante este tema? Bueno, pues mira, es una de las cosas que siempre hablo en mis talleres. Creo que hay dos peligros en los que la Iglesia ha entrado. Uno es dejarnos engañar. Y está muy vinculado con este otro, la indiferencia. Aunque no van a la par. Uno puede saber todo y no hacer nada, que eso es lo peor. Pero también uno puede no saber nada o no enterarte de nada y no hacer nada. Claro. Y creo que esos son dos de los fallos que la Iglesia, yo puedo ver en la Iglesia, no en general, porque no sí, pero en algunos casos. En muchos casos. Sí, porque no creo que te hayas encontrado ninguna iglesia en contra, espero, pero indiferentes supongo que muchas. Sí, además, no, mira, es que ese tema no lo tratamos, no es un tema, es un tema que puede herir la sensibilidad. Wow. ¿Por ser políticamente correctos quizás o...? Bueno, aquí no quiero entrar en ese tema de lo políticamente correcto. Pues no entramos entonces. No, pero sí que te puedo decir que yo creo que es más es un tema conflictivo, es un tema poco popular, no te voy a decir ya políticamente correcto que va rozándolo, pero es poco popular, aquí mejor paz y amor. Pero lo triste es que... el daño está hecho. Pero es que yo te diría que en cada iglesia un 10% de la iglesia hay mujeres que han abortado. Y si hay mujeres que han abortado, hay hombres que también están implicados en el aborto. Hay amigas que acompañaron a su amiga a la clínica de aborto. Hay padres que en lugar de apoyar a la hija dijeron, no, ¿cómo vas a sacrificar tu carrera? La iglesia hay muchos, con ese dolor, con esa tristeza, con esa culpa, y creo que sí que hay en algunos casos cierta indiferencia. También, pues por echar un cable a los pastores, yo he sido pastora por muchos años y misionera, a veces tenemos tantas cosas, tantas responsabilidades, que dices, ¿cómo voy a abrir otra rama más dentro de la iglesia, ¿cómo voy a meterme en esto? ¿No? Lo cual es un error, ¿vale? Porque hay gente sangrando en su alma con este tema. Y no solo los que hay, sino que tenemos que hacer un trabajo de prevención. Y mira, y te voy a poner un ejemplo práctico de no hace muchos años en nuestra vieja Europa. Una vez les dije a mi familia, que a mí me gusta ser muy práctica, chicos, a mi marido y a mis 2 hijos, esto fue hace como 3 años, os voy a hacer un regalo, nos vamos de viaje. Anda. Yo considero que viajar es casi, bueno, iba a decir mejor que la universidad, no, pero se aprende mucho. Se aprende mucho, y creo que para nuestros hijos es bueno que les empujemos, venga, viaja, conoce. Sí. Y les dije, hacer las maletas, que nos vamos de viaje. Ah, qué bien, qué ilusión, nos vamos a París, ellos hacían su idea, ¿no? Digo, no, nos vamos a ir a Cracovia. ¿A Cracovia? Mamá, que hace mucho frío, era pleno enero, además lo hice a propósito. No, nos vamos a Cracovia. Te dicen que es precioso. Sí, muy bonito. Qué precioso. Digo, y bueno, venga, vale, nos vamos de viaje.
Y cuando les digo, y nos vamos a Auschwitz, se quedaron. Y mamá, ¿por qué a Auschwitz? Digo, sí, porque quiero que veáis lo que pasó hace no tantos años aquí en este país, para que nunca seáis indiferentes al antisemitismo. Así que vamos, hagamos las maletas. Y nos fuimos en pleno mes de enero, justo un día antes, creo que fue la fecha de la celebración del Holocausto, cuando ya salieron libres. Y digo, y quiero que sepáis el frío que pasaban en Auschwitz, justo en el peor momento. Que el guía nos contaba que fue la peor época en muchísimos años. Nunca hubo tanto frío como esa época de Auschwitz. Y fuimos allí y estuvimos viendo y les dije, quiero que nunca seáis indiferentes. Claro, se quedaron. Yo misma me quedé, porque no es lo mismo verlo allí que haberlo escuchado que estar allí. Eso es. Creo que es muy importante que todo lo que ha traído dolor, todo lo que ha traído desgracia a nuestro mundo, que puede repetirse, que no seamos indiferentes. Y ya lo último que te digo de este viaje, porque para esto te lo decía, nos contaba el guía que Auschwitz, para llegar a Auschwitz tienes que pasar por un pueblecito, y Auschwitz pertenece a ese pueblo. No te lo puedo repetir el nombre porque es muy raro. Y luego yo investigando, tú sabes que Auschwitz, que está a las afueras del pueblo, en coche tardas 2 minutos del pueblecito a las instalaciones. Andando son como 15 minutos. Pues nos contaba el guía que los domingos se escuchaba la iglesia cantando los himnos y a la vez quemándose los judíos en a 2 minutos los crematorios, con ese olor y con todo, indiferencia. Y eso es algo de lo que no podemos olvidar y por desgracia eso puede estarnos ocurriendo con muchas áreas de la vida, que miramos para otro lado, pero un día eso nos va a avergonzar. No hicimos nada. Así que bueno, pues te cuento todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Llevo ya casi 21 días viajando y hablando con diferentes personas. Y ayer estuve con un amigo, Miguel Palomo, él es profesor de filosofía aquí en la Complutense, y me hizo una pregunta para ti. ¡Ay, madre! La pregunta que me hizo es, ¿qué piensas que Jesús le diría a una mujer que se encuentra justamente en la duda de si abortar o no abortar y se encuentra en esa circunstancia? Bueno, pues mira, yo te voy a decir el protocolo que usamos nosotros, porque considero que ese es el que utilizaría nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, que son 14 años, salvando bebés, qué bonito, con la ayuda del Señor, obviamente, ¿no? También hemos perdido bebés, con el dolor que eso produce. Pero yo te diría, después de fracasos, éxitos, nosotros lo que hacemos, funcionamos de esta manera. Cuando una mamá, una joven, una señora nos dice que está pensando en abortar, que está desesperada, que está sola, porque en ocasiones les dicen las parejas, ¿no? O el bebé o yo, tú decides. O como tengas al bebé te vas de casa, o cosas así, ¿no? U otras circunstancias, ¿no? El miedo, la vergüenza. Nosotros comenzamos escuchándolas. Procuramos que ellas sepan o entiendan que nos ponemos de su parte, que las entendemos, que podemos comprender su desesperación. Ellas se sienten, llegamos al punto de que se sientan amadas por nosotras. ¡Wow! Es verdad. ¿Te han dicho eso? Pues ¿cómo no vas a sentirte así? ¿Cómo no vas a tener este miedo? ¿Cómo no vas a querer abortar? Pero ¿cómo no? Es que tal y cual. Y procuramos empatizar con ellas, pero no falsamente. No, de verdad. Porque uno se pone muchas veces en su situación y dices, madre mía, pero
¿qué va a hacer esta pobre mujer? Viene de otro país, ya tiene 2 hijos, no tiene trabajo, Puedes no llegar- tiene a nadie. Puedes entenderla, la Claro. situación. Entonces, empatizamos de tal manera que ella entiende, perdona la redundancia, que la entendemos, ¿vale? Cuando llegamos a ese punto, que casi lloramos con ellas, empezamos a dar la vuelta. Cuando ellas ya saben que las apreciamos y que para nosotras lo más importante son ellas, empezamos a hablar del bebé. Y ellas ya están abiertas a la posibilidad del bebé. Y yo creo que quizás así sería como el Señor actuase. Yo no creo que el Señor, pero ¿cómo vas a matar a tu hijo? ¿Cómo vas? Que nosotras empezábamos así al principio, pero aprendimos que no es así, ¿no? Y yo creo que como con la mujer samaritana, llegas al corazón de ella y luego ya le dices, es que has tenido muchos maridos y el que tiene no es tu marido, ¿vale? Y así es como nosotros trabajamos y así es como creemos y nos ha funcionado, no siempre, porque en última instancia es la decisión de ella. Por eso es tan importante el apoyo en oración. Nosotros tenemos gente que ora por nosotros y a veces cuando tenemos bebés mandamos, mira, tenemos esta mujer, esta mamá que quiere abortar, ayúdanos en oración. Tenemos gente que está orando por esos bebés. Y así es un poquito como, así es como yo le diría a tu amigo filósofo, sí, Miguel, que creemos o que creo que Jesús actuaría. Tengo una pregunta más. ¿Qué le podríamos decir a alguna chica que ya ha abortado y tiene esa carga o la conciencia no le deja tranquila? Sí, pues que es normal, que su experiencia no es única, porque muchas piensan, esto que me pasa, esto que yo siento, solo me pasa a mí. No. Eso es muy común a todas las mujeres que abortan. Yo diría, no me atrevo a decir al 100%, porque apenas hay estadísticas, claro, porque ellas no lo dicen. Piensa que el aborto es el secreto mejor guardado de una mujer. Comprobado. Claro. Y que hay salida, que en Jesucristo hay salvación, restauración. Y yo la diría, para que su carga o su culpa no sea tan fuerte, yo le diría, ¿quién no ha abortado la voluntad de Dios en su vida? No son ellas las únicas. Diego, tú lo siento, también lo habrás hecho, y yo lo he hecho. El no siempre dar a donde Dios quiere, ¿no? De ser perfectos en nuestro caminar, ¿no? Y que hay restauración. Nosotros hacemos retiros de fines de semana. Ahora en noviembre tenemos nuestro retiro número 16. Wow. Y que pueden ponerse en contacto con nosotros. Las plazas son limitadas, en cuanto llenamos el cupo se cierra, pero al próximo año vamos a tener más retiros. Cada año tenemos varios retiros. Genial. Por ir acabando, ¿qué pregunta le podría hacer yo mañana? Pues mira, el tema de las redes sociales a mí me parece que es un instrumento impresionante para la evangelización. De hecho, a mí me encantaría poder aprender cómo publicar, cómo hacer cosas a través de las redes sociales. Bueno, tú eres bastante activa en redes sociales. Sí, yo no, son las que están a mi alrededor, pero yo quiero aprender porque me encanta. A veces se me ocurre algo, digo, ay, yo quisiera escribirlo y lanzarlo. Pues yo la diría, primero que animarla a que lo siga haciendo, ¿vale? Eso de decir que las redes sociales son malas si las mal utilizamos. Claro. Pero Dios nos ha dado la inteligencia y las redes sociales es una capacidad para ir mucho más allá, ¿no? Y ya para acabar, ahí tienes algún objeto, quiero que me agarres alguno de los que quedan, ya solamente quedan 2, y que me expliques el Evangelio con ese objeto. El vasito de Mercadona. O sea, nos estaremos haciendo publicidad, ¿no? Da igual. El vasito de Mercadona ahí. ¿Cómo podrías explicar el Evangelio con este vaso? Bueno, pues dice la palabra de Dios, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y Él dice que Él nos va a dar un agua que calma la sed, no para el momento, no para la angustia, la desesperación que tenemos
en el momento, que ahora viene, se nos puede calmar y después vuelve a venir. Él calma la sed, la desesperación, la angustia, la depresión, el vacío, con esa agua del cielo. El que bebe del agua de Jesucristo a través del Espíritu Santo se va a encontrar algo tan sobrenatural y tan fuera de nuestra lógica que le va a ayudar para la tristeza, como digo, la depresión, cosas muy prácticas, voy a decir, la angustia, la desesperación, el miedo, la soledad. Yo les animaría a beber del agua de Jesucristo, que como él dijo a la samaritana, es un agua que no cuesta y que perdura para toda la eternidad. Genial. El agua de vida. Amén. Susana, pues muchas gracias por atenderme, muchas gracias por este tiempo. Y nada, el resto nos vemos mañana. Hasta luego. Chao.